Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí vamos a explicar lo que es el laberinto. Para empezar, ¿qué es el laberinto? Pues el laberinto es una representación de estructura de un entorno en donde pues los jugadores tienen que navegar a través de celdas, el cual, si podemos ver, está representado de esta manera, del lado derecho. Hay que explicar más o menos que el laberinto, como está aquí en la parte izquierda, es un arreglo bidimensional el cual se encuentra ahí definidas las variables sobre las casillas en las que éstas van a funcionar. En este caso podemos ver que hay casillas envenenadas e interruptores, las cuales al final van a activar pues los muros. En este caso hay que explicar a fondo que esto como es un arreglo bidimensional, pues todo esto se va a navegar a través de llamadas recursivas, que más adelante mis compañeros van a explicar. Lo que nos interesa en este momento es saber que la I es el inicio y la F es el final. Y como podemos ver, está representado de igual manera en el código, lo cual es para imprimir el laberinto. Eh, el objetivo de este laberinto es, pues, mejorar nuestro buen uso hacia el backtracking por medio de las llamadas recursivas sobre los casos bases que este laberinto podría tener. En algunos casos puede ser de que se salga del laberinto o que ésta entre en una casilla envenenada y camine y se le reste en la vida. Al igual de que cuando vaya en un interruptor, los muros se activen y haga más largo el camino. Eh, Al final y al cabo, pues se busca imprimir todas las soluciones posibles de este laberinto y pues más que nada mejorar el buen uso que le vamos a dar a las llamadas recursivas con pues el backtracking. Ya que nuestro compañero Juan nos explicó la simbología de nuestro laberinto, la cual coloqué aquí a la derecha para que se entendiera mejor, ahora vamos a repasar qué es el backtracking. Esta es una función que se llama a sí misma para buscar todas las posibles soluciones de un problema. En este caso, es llegar al final del laberinto e imprimir todos los casos posibles para llegar a él. Vamos a repasar el código que teníamos implementado para entender el algoritmo que va a llevar. Bueno, nuestro compañero Emiliano y Alejandro nos explicaron a detalle lo que significa esta función, pero el recorrido que va a llevar es básicamente este de aquí, el cual va a recorrer el bucle de abajo, arriba, derecha y finalmente izquierda, lo cual representa aquí con flechas para que sea más entendible. Y pues este es un bucle que se va a repetir hasta recorrer todas las los posibles casos para llegar al final del laberinto. Vamos a verlo con la tabla para que sea más fácil de entender. Aquí vamos a iniciar en la casilla de inicio, la cual está representada con I. Y vamos a seguir el patrón que tenemos aquí a la derecha representado con las flechas, el cual nos dice como primer paso, dirígete hacia abajo, el cual es la casilla de aquí. Y en esta nueva casilla vamos a seguir el patrón, el cual es vete hacia abajo. El siguiente paso es vete hacia arriba y igualmente no se puede porque ya está utilizada la casilla. Entonces vamos a seguir yéndonos hacia abajo. Y aquí nos encontramos que el camino no puede seguir porque ya no puede seguir hacia abajo porque pues está la pared. No puede ir hacia arriba porque la casilla ya está utilizada. No puede ir hacia la derecha porque recordemos que el asterisco es una pared. Y no puede ir a la izquierda porque igualmente es el final de nuestro laberinto. Entonces, ¿qué haría el backtracking cuando pasa esto? En este caso, el camino ya no existe, por lo que sería nuestro caso base, en el cual la función simplemente muere y se aplicaría el backtracking. Bueno, el backtracking nos va a decir, vuélvete un caso antes, una casilla antes. Este sería nuestro primer caso, en el cual ya murió, por lo que exploraríamos el siguiente. Volviendo a la casilla anterior, la cual es esta. ¿Y qué nos va a decir? Bueno, si te vas abajo ya exploramos esa posible solución, entonces vete hacia arriba. No se puede porque la casilla ya está utilizada.
vete hacia la derecha, ahí sí se puede, entonces nos vamos a ir a la derecha. Y como estamos en una nueva casilla, vamos a volver a seguir este algoritmo, el cual dice vete hacia abajo, no se puede porque hay una pared, vete hacia arriba, y ahí sí se puede. Estamos en una nueva casilla, por lo cual es lo mismo, se repite el proceso. Y nos dice vete hacia abajo, la casilla ya está utilizada, entonces nos vamos a ir hacia arriba. Nueva casilla es lo mismo, ve hacia abajo, no se puede, vamos hacia arriba. Y nos topamos con que no se puede volver abajo, no se puede volver hacia arriba. ¿Cuál es el siguiente paso? A la derecha. Por lo cual nos vamos a ir a la derecha. Y estamos en una nueva casilla, así que nos vamos hacia abajo. No se puede ir hacia arriba, nos vamos a la derecha. Y nos encontramos con el primer caso en el cual llegamos hacia el final. Este sería el camino número 1 que va a recorrer y lo imprimiría en el código o en la consola. Bueno, ya teníamos nuestra primera solución, por lo que vamos a explorar lo que el problema nos pide, que es todas las soluciones posibles, por lo que vamos a recorrer una casilla anterior. Aquí ya habíamos llegado hacia el final, por lo cual nos vamos a recorrer hacia esta casilla. Y en este caso, pues no se puede ir hacia abajo, no se puede ir hacia arriba. A la derecha ya exploramos esa solución, no se puede ir hacia la izquierda porque igualmente hay una casilla. Entonces nos vamos a recorrer hacia la siguiente, la cual es esta que está marcada con S2. Ya exploramos qué pasa si nos vamos hacia abajo, no podemos ir hacia arriba, pues vámonos hacia la derecha. Ahorita estoy explicando la lógica que sigue el backtracking, por lo que no me estoy metiendo en los detalles de qué pasaría si presionamos la celda S2, la cual es un interruptor que se vería afectado por esta casilla, la cual es T2. Y bueno, recordamos que nuestra casilla está aquí y seguiremos el algoritmo. Y nos dice, pues vete hacia abajo. Esa es la siguiente. Y aquí nos encontramos con el camino número 2, la solución número 2. Y así sucesivamente hasta explorar todas las soluciones posibles. Y bueno, pues ya Juanito y Curi nos explicaron tanto cuál es el problema, así como cuál es la lógica que ocuparemos para resolverlo. Entonces, simplemente falta ver cómo implementaremos esto en código. Y esto lo haremos de una manera, pues, realmente sencilla. Y todo empieza, pues, de la siguiente manera, ¿no? Podemos observar que nuestro código tiene nuestro clásico void main. Y lo primero que se hace es definir el número de vidas con el que cuenta nuestro, pues, personaje, podríamos llamarlo, ¿no? Luego se define el mapa del laberinto en el cual podemos ver, aquí es el inicio, este es el veneno de las casillas y estos S1 y S2 pues vendrían siendo los switches que activarán las trampas 1 y 2 respectivamente, ¿no? También podemos ver las casillas de K+2, las cuales pues nos otorgan vidas, o K-3 que pues nos quita 3 vidas, ¿no? Y pues por consiguiente es muerte instantánea. Lo primero que hace nuestro código es escribir pues laberinto al inicio y nos imprime el laberinto. Esta función imprimir laberinto funciona de la siguiente manera. La tenemos aquí abajo. Básicamente le pasamos el laberinto inicial y lo único que hace pues es mediante un ciclo for pues lo escribe, o sea lo imprime, perdón, en la consola. Luego empezamos la función de recorrer el laberinto pasándole obviamente el primer laberinto inicial que tenemos aquí arriba, como el número de vidas con el que empezamos, que igual se define aquí arriba, recordemos. Esta función recorrer laberinto es ya la función recursiva, pero antes de ella necesitamos ver esta función de acá, que es la de copiar laberinto. Igual es una función muy autorreferente, es decir, que su nombre hace alusión a lo que hace, y pues básicamente crea una copia o almacena una copia del laberinto inicial. Se le pasa el laberinto y regresa el laberinto, ¿no? Como podemos ver acá, es una función que devuelve un arreglo tipo string de varias dimensiones. Entonces, también tenemos la función de activar el interruptor, la cual ya viene a ser una función, digamos, que afecta directamente en el juego o en la manera en la que se recorre el laberinto. Esta función lo que va a hacer es que cuando nuestro personaje o
algoritmo caiga en estos switches, va a activar las trampas respectivas. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la manera en la que funciona es que se le pasa el laberinto, así como el interruptor en el que cayó, ¿no? Entonces podemos ver que lo que hace es, mediante un ciclo for, recorre todo el laberinto, y si el laberinto, o más bien la instancia que está recorriendo el laberinto, coincide con el muro que se activaría con ese switch, lo cambia. Es decir, cuando recorre todo el laberinto, por ejemplo, si caes en S1, empieza a recorrer todo el laberinto, y cuando cae en T1, sustituye T1 por una pared, que recordemos que la pared es el asterisco, y devuelve el nuevo laberinto ya con la trampa activada. Muy bien, entonces ya se activa la función recorrer laberinto. Recordemos, nuestro código cuando empieza imprime el laberinto y empieza a recorrerlo. Ok, nuestra función recorrer laberinto tiene varios casos base. Podemos ver que también tiene varios atributos. Recibe el laberinto, recibe el número de vidas. También hay una variable booleana sobre si está envenenado o no. Esto nos ayudará para cuando nuestro personaje se envenene, las siguientes funciones recursivas sepan si tienen que tomar en cuenta este envenenamiento o no. También tenemos el número de pasos que ha dado y la posición del personaje en X y Y. También el número de pasos que ha dado envenenado y la variable de pasos. Ok, un caso base es qué pasa si se sale del laberinto, es decir, si nuestro personaje intenta dar un movimiento hacia donde no se puede, es decir, que si nuestra X, que es la posición, es negativa o mayor a la longitud del laberinto, así como tanto en el eje X como en el eje Y, simplemente retornamos, porque ya, no se puede salir del laberinto, entonces pues ya, ahí ya muere esa función. También, si volvemos al inicio, o si chocamos contra un muro, o intenta volver a una celda por la que ya pasó, es decir, si intentamos pasar por algún lugar que ya pasamos, o intentamos avanzar hacia un muro, o volver al inicio, también ya se retorna y muere. Si llegamos al final, pues obviamente ya terminó el laberinto y no hay por qué seguirnos moviendo, también ahí muere y se retorna. Y también obviamente otro caso base es si se queda sin vida, si se envenenó o si cayó en el K-3, ya simplemente nuestro personaje ya no puede seguir avanzando. Y aquí todo esto que acabamos de repasar son realmente los casos base de recorrer el laberinto. Y ya a partir de ahora vamos a ver la recursividad. Ahora que hemos acabado con los casos base, vamos a empezar con la recursividad. Primero que nada tenemos que hacer una copia del laberinto para poder imprimir los casos en el que llega al final o cuando se quede sin vidas, y para poder seguir modificando. Ahora, antes de poder empezar con el llamar a la función a sí misma, vamos a hacer unas comprobaciones para checar qué pasa si la celda en la que cae es una celda distinta a pues que no haya nada. Primero que nada, si cae en una celda V o en una celda de veneno, vamos a poner la variable de envenenado a verdadero, y esto para que en las siguientes funciones de los casos que le sigue a esta casilla del laberinto podamos monitorear qué va a pasar si sigue envenenado o cuántos pasos lleva envenenado. Ahora, los siguientes dos ifs sirven para añadirle o quitarle vidas al usuario, y lo que va a hacer es que si cae en una celda que empieza con K, simplemente va a agarrar del string del índice 2 en adelante y lo va a convertir en un número entero. En el primer if se le suma, ya que las celdas K más son para sumarle vidas y las celdas de K menos son para restarle. Ahora, en el if de K menos es importante escribir que si se queda sin vidas después de hacerle la resta, tenemos que escribir que el juego ha terminado. Y luego tenemos un if
de qué pasa si cae en una celda que comienza con S. Si esto pasa, significa que tenemos que llamar a la función de activar interruptor y se le va a pasar la copia del laberinto y el número, el cual es el interruptor, porque esta función busca el interruptor T que tenga el mismo número que el S. Entonces, de la misma forma que hicimos para sumarle y restarle vida, vamos a agarrar desde el índice 1 en adelante para que esta función pueda encontrarlo. Y un último if antes de que empecemos con la recursión. Si está envenenado, tenemos que añadirle a la variable de pasos envenenados 1. Y esto es porque cada 2 pasos nosotros queremos quitar una vida. Por eso, después de añadirle 1 a la variable de pasos envenenados, nosotros vamos a volver a preguntar si el residuo de los pasos envenenados al dividirlo entre 2 es 0, se le va a quitar una vida. Y esto es porque si cuando nosotros dividamos el número de pasos que está envenenado entre 2 nos da 0, significa que ya ha dado 2 pasos. Si nos da algún residuo, que el único residuo que nos puede dar es 1, significa que no ha dado 2 pasos todavía, y entonces no se le va a quitar una vida. De igual forma vamos a checar si se queda sin vidas, y si se queda sin vidas vamos a acabar el juego, o bueno, este caso del juego. Y ahora sí, podemos llamar a la función recursivamente para encontrar todos los casos del laberinto. Primero que nada, nosotros podemos elegir cualquier orden. Este orden en específico no es necesario. Nosotros podemos elegir que vaya a la izquierda primero, o que vaya arriba, abajo o a la derecha. Así que no importa este orden que voy a decir. Más sin embargo, es importante entender cómo funciona cada uno y por qué es abajo y arriba. Bueno, el primero que decidimos elegir fue el de recorrer el laberinto hacia abajo. Lo que va a hacer en esta parte del código es que va a volver a llamar a la función y le va a decir que va a recorrer una casilla hacia abajo. Ahora, para hacer esto le tenemos que pasar la copia del laberinto que acabamos de modificar, el número de vidas, si está envenenado, y muy importante, como nosotros decidimos que la X va a ser los elementos verticales de la cuadrícula, por así decirlo, le vamos a sumar a 1. Es muy importante aclarar que generalmente la X es horizontal, pero en este caso, como es la primera parte del arreglo bidimensional, se va a considerar como la vertical. Entonces podemos intercambiar el nombre de la X y la Y cuando ustedes escriban el código para que sea más fácil de entender, pero en este caso lo dejamos como X. Entonces por eso es que cuando yo le sume 1 a la X se va a ir para abajo, porque es el primer parte del arreglo bidimensional. Dejamos la Y igual porque solo queremos movernos hacia abajo. Le vamos a sumar el número de pasos a 1 para que podamos saber cuántos pasos dio en total. Vamos a decirle cuántos pasos ya ha envenenado, que esta variable ya habrá cambiado en el if de arriba que acabamos de ver. Y la última variable, que es un string de pasos, y la razón por la que ponemos esto es simplemente por comodidad, para que nosotros podamos ver con más claridad qué pasos tomó el programa para llegar a ese caso en específico. Aquí abajo en mi terminal podemos ver que en este caso que se ha quedado sin vidas, nos imprime los pasos R, R, D, L, L y así sucesivamente, que nos dice qué pasos tomó el programa. Nosotros decidimos poner la letra D de down en inglés para decir que fue abajo, y entonces cada iteración se le va a ir sumando la letra del paso que tome, para que al final podamos saber qué pasos tomó para llegar a ese final en específico. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora para arriba. Entonces, como para ir hacia abajo se le suma 1, para ir hacia arriba se le va a restar 1 a las X. Y es exactamente lo mismo todo lo demás, pero se le va a añadir
la letra U el string de pasos para decir que fue arriba o up en inglés. Vamos a hacer exactamente lo mismo para la derecha y para la izquierda, pero ahora sumándole y restándole en la Y. Y lo mismo con la variable pasos. Cuando vaya a la derecha le vamos a poner una R de right en inglés y una L de left en inglés cuando vaya a la izquierda. Y eso es todo. Una vez que tengamos estas 4 líneas para recorrer el laberinto, va a recorrer cada paso o todos los casos del laberinto. Va a ir hacia abajo hasta que ya no pueda seguir. Y cuando ya no pueda seguir yendo hacia abajo, intentará ir hacia arriba. Si no puede ir hacia arriba, irá a la derecha. Si no puede ir a la derecha, irá a la izquierda. Y así, con esta lógica, vamos a poder encontrar todas las combinaciones del laberinto. Por último, simplemente hay que explicar qué es la función del juego terminado. Para no repetirnos cada vez que el juego acabe o se quede sin vidas, nosotros creamos una función que se llama juego terminado, la cual va a tomar 3 parámetros: el laberinto, el número de vidas y el string de pasos que tomó. Y esto es solo para hacerlo más fácil la impresión de los datos cuando ya haya llegado a un caso base o se haya acabado las vidas. ¿Qué fue lo que se ve aquí en la terminal? Si se queda sin vidas, se escribe que se quedó sin vidas, se escriben los pasos y se imprime el laberinto. Y eso es todo lo que hace esta función. Simplemente imprime en la consola los datos que queremos mostrar. Y eso sería todo. Una vez que ya hayamos escrito todo este código, ya podremos encontrar todos los casos posibles para llegar al final, o en los casos en los que se queda sin vidas en este laberinto.